En esta sección del curso vamos a darle introducción a un nuevo módulo. En este caso, hoy vamos a comenzar con el módulo del análisis de las vulnerabilidades. Hagamos un breve recorrido por lo que hemos logrado hasta ahora. Le hemos dedicado varias clases al reconocimiento pasivo, donde aprendimos a recolectar información de fuentes abiertas sin tocar la infraestructura. Pasamos del reconocimiento activo y nos adentramos de lleno en la numeración de esos servicios. Y gracias a todo este esfuerzo, hoy ya sabemos cómo descubrir hosts que están activos en una red, identificar qué puertos están abiertos, determinar las versiones exactas del software ejecutándose y extraer datos detallados de protocolos claves como vienen a ser SMB o SNMP. Pero aquí viene una reflexión crucial. Conocer la existencia de un sistema no significa que sea vulnerable. Que un servidor web tenga el puerto 80 abierto o que un servidor SMB responda a nuestras peticiones no implica automáticamente que podamos tomar el control de él de inmediato. El siguiente paso metodológico va a consistir en responder una pregunta mucho más estratégica. ¿Existe alguna debilidad concreta para aprovechar por un atacante y comprometer ese sistema? Dar respuesta a esa pregunta es precisamente el objetivo central de este módulo. ¿Dónde estamos dentro de un pentest? Para dimensionar la importancia de este tema, ubiquémonos dentro de la metodología de una prueba de penetración profesional. Un error sumamente común cuando alguien se inicia en la ciberseguridad ofensiva es la impaciencia. Querer saltar directamente desde la numeración, abrir Metasploit, buscar un script en GitHub y lanzarlo a ciegas contra el objetivo. En el mundo real, en una auditoría de seguridad corporativa, actuar así es un gran error, porque lanzar exploits a ciegas puede tirar un servicio crítico en producción, generar falsas alarmas en el SOC o simplemente hacerte perder horas intentando explotar algo que ni siquiera es posible. En un pentest profesional, antes de intentar cualquier ataque, debemos comprender a fondo qué vulnerabilidad existe realmente, cuáles representan un riesgo verdadero para el negocio y cuáles son simples observaciones o configuraciones que requieren validación manual. Por esta razón, el análisis de vulnerabilidades es el puente indispensable que conecta la recolección de información con la fase de explotación. Sin este puente, la explotación es solo suerte. Con él, es ciencia y metodología. ¿Qué es una vulnerabilidad? Entremos ya en materia con una definición formal pero práctica. Una vulnerabilidad es cualquier debilidad, fallo o falla en un activo de información que puede ser aprovechada para violar uno o más pilares de la seguridad, la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los datos. Ahora bien, quiero romper un mito muy común aquí y es que una vulnerabilidad no siempre es un bug o un error en el código fuente. A veces pensamos que una vulnerabilidad requiere un fallo complejo de programación, pero muchas veces es una mala configuración que va a representar este riesgo o incluso un riesgo mayor. Veamos un ejemplo clásico. Imaginen un servidor de archivos con el protocolo SMB, que tiene la opción SMB Sign, deshabilitada. No hay ningún error en el código de Microsoft, el software funciona tal como fue diseñado. Sin embargo, al estar deshabilitado, un atacante en la red local puede realizar un ataque de relay SMB y comprometer la red. Esto es una configuración insegura. O piensen en un panel de administración expuesto a internet con credenciales por defecto como admin o admin 123. Incluso peor con contraseñas hardcodeadas. El software no falló, pero el sistema es totalmente vulnerable por un problema de gestión y configuración. Las vulnerabilidades nacen tanto del código como de la administración de ese sistema. La vulnerabilidad no es lo mismo que un exploit. Llegamos a uno de los conceptos más importantes de todo el módulo y quiero que en este punto quede grabado a fuego algo, que la vulnerabilidad no es lo mismo que un exploit. Vamos a diferenciarlos rápidamente. La vulnerabilidad es la condición técnica de debilidad, es la puerta de la casa que se quedó sin cerrojo, representa una posibilidad o un riesgo teórico. Y el exploit es ese mecanismo de código programado o secuencia de comandos diseñada para atravesar esa puerta y aprovechar la debilidad. Encontrar una vulnerabilidad en un escáner no significa que el sistema ya esté comprometido, ni que el ataque vaya a funcionar automáticamente. Significa que existe una puerta abierta. Veamos el ejemplo de la diapositiva. Si durante nuestra fase de numeración detectamos un servidor web ejecutando Apache, la versión 2.4.49, nuestra investigación nos dirá que esa versión padece de la vulnerabilidad registrada como CVE 2021 417.73. Pero esto es solo el diagnóstico. Para convertir esto en un acceso no autorizado necesitamos el exploit específico que envía esa petición HTTP manipulada para lograr la ejecución remota de comandos, en este caso el RCE. ¿Qué es el análisis de vulnerabilidades? Cuando hablamos de analizar vulnerabilidades, debemos entender todo esto como un proceso sistemático estructurado en 5 fases clave.
La primera va a ser identificar, descubrir cuáles son las debilidades presentes en el entorno. Vamos a clasificar, en donde organizamos los hallazgos según su naturaleza, de red, de sistema operativo o de aplicación web. Luego debemos priorizar, así determinando qué fallos son críticos y cuáles son de bajo riesgo. Luego pasaremos a remedir, en donde vamos a definir el plan de acción para solucionar las brechas. Verificamos, comprobando que la solución aplicada cerró la vulnerabilidad sin romper ninguna otra cosa. Y quiero hacer un énfasis especial en esto. Hacer un análisis de vulnerabilidades no es presionar el botón Start Scan en Nessus y entregar el PDF que genera de la herramienta. Esto lo puede hacer cualquiera. El verdadero trabajo de un profesional en seguridad o en un Red Team es básicamente cuando la herramienta termina. Un profesional debe interpretar esos resultados, filtrar los falsos positivos, entender el contexto de la empresa y aplicar un criterio técnico para determinar qué es real y qué requiere atención inmediata. La herramienta nos ahorra tiempo, pero el análisis depende 100% de la cabeza del auditor. Ampliando la perspectiva hacia el mundo corporativo, las empresas no operan solucionando parches de forma caótica. Sin un escáner reportando 500 vulnerabilidades, el equipo de sistema no puede simplemente apagar los servidores y parchar todo en un día. Este proceso es uno continuo y estructurado que se le conoce como gestión de vulnerabilidades o Vulnerability Management. El flujo comienza con el descubrimiento, donde escaneamos la red, pasa al análisis, donde evaluamos el contexto del negocio, y luego viene la priorización. ¿Qué se soluciona primero? Una vulnerabilidad crítica en un servidor expuesto a internet se corrige hoy mismo. Una vulnerabilidad media en una impresora aislada puede esperar el mantenimiento mensual. Una vez priorizado, pasamos a la corrección o remediación, en donde aplicamos ese parche, cambiamos esa configuración o simplemente aislamos el equipo. Y finalmente a la verificación, donde rescaneamos para garantizar que la vulnerabilidad realmente ha desaparecido como tal. Como pentester, debemos entender este ciclo para entregar reportes que realmente ayuden a los clientes a trabajar en este flujo. El análisis de vulnerabilidades versus pentesting. Suele haber mucha confusión en la industria entre lo que es un análisis de vulnerabilidades y un pentest o prueba de penetración. Esta tabla resume las diferencias fundamentales y es clave que sepan explicarla a un cliente. Pongamos un caso práctico. Supongamos que ejecutamos Nessus y la herramienta nos reporta que un servidor Windows de la empresa parece ser vulnerable a Eternal Blue. Si solo estamos haciendo un análisis de vulnerabilidades, el trabajo concluye ahí. Documentamos ese escáner que detectó firmas de Eternal Blue y asignamos un riesgo crítico y recomendamos aplicar el parche a Microsoft. Pero si estamos haciendo un pentest, no podemos asumir que el reporte del escáner es 100% verídico. Hacemos una pausa, analizamos el entorno y validamos manualmente intentando la explotación. Por ejemplo, enviando un payload controlado para verificar si obtenemos una shell. Si logramos la explotación, demostramos el impacto real sin interrumpir la operación. En resumen, el análisis de vulnerabilidades busca amplitud y visibilidad y el pentest busca profundidad e impacto real. Para dominar esta fase a lo largo de este módulo, aprenderemos a utilizar el conjunto de herramientas que componen el estándar técnico de la industria. Comenzaremos utilizando Nmap y su motor de scripts NSE, Nmap Script Engine, y lo que nos permitirá realizar un análisis de vulnerabilidades ligero y rápido, directamente desde la línea de comando sin depender de software pesado. Aprenderemos a buscar exploits locales utilizando la consola Searchploits y a cruzar información con la base de datos oficial de identificadores, el CVE. Posteriormente, daremos el salto a Nessus Essential, el escáner automatizado más extendido en entornos corporativos, aprendiendo a configurar políticas de escaneo y a generar reportes limpios. Finalmente, nos enfocaremos en la validación manual de esos hallazgos, asegurándonos de filtrar falsos positivos antes de dar el paso final hacia la fase de explotación con herramientas como Metasploit. El objetivo de este módulo es que con lo que espero que ustedes se queden al finalizar es que no aprendan a generar reportes automáticos de PDF ni pues automatizar esto para enviárselo al final al cliente. Mi objetivo es que al terminar las clases sean capaces de tomar los datos crudos de un escáner y los sepan interpretar técnicamente para saber qué está pasando en la red, comprender la anatomía de un CVE y evaluar su criticidad de forma objetiva, saber cómo priorizar qué atacar primero durante un pentest y qué recomendar reparar primero a un cliente, redactar y analizar reportes a nivel profesional que aporten valor real a esa organización y sobre todo estar completamente preparados para la fase de explotación, sabiendo exactamente qué exploit elegir y por qué. Recuerden siempre esta regla: un escáner de vulnerabilidades nunca reemplaza el criterio y la lógica de un hacker ético. Para la próxima clase, para lograr todos estos objetivos,
entraremos de lleno en la teoría y práctica de los 4 estándares fundamentales que dominan la ciberseguridad a nivel mundial. En este caso, entenderemos qué es un CVE, Common Vulnerabilities and Exposure, y cómo se identifican los fallos al mundo. Aprenderemos a calcular y a leer severidad real mediante el sistema CVSS, Common Vulnerability Scoring System, y veremos cómo el estándar CWE nos ayuda a categorizar el tipo de error en el software. Finalmente, como CPE nos ayuda a identificar la fórmula única en hardware, sistemas operativos y aplicaciones. Estos 4 conceptos serán el lenguaje común que utilizaremos a partir de ahora en Nmap, Nessus y en cualquier reporte técnico que vayan a escribir en su carrera. Sin más, los espero en la siguiente clase.